Señor, en esta hora te damos gracias. Perdón te pedimos por cada una de aquellas cosas que te ha ofendido. Te pedimos que tu sangre maravillosa y perfecta, Señor, sea, Señor, la que limpie nuestras faltas en este día. Dice tu palabra que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, si nos arrepentimos. Gracias, Señor, por poder clamar a ti cada día, cada instante de nuestro día. Bendícenos. Y aquellos que van a conectarse, Señor, te pido una bendición grande para ellos, que también puedan recibir, Señor, tu palabra, tu perdón, y que puedan unirse a nosotros y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rudirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Todos. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza ruirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. El vivo está. Canta aún más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte, mi alma melodía
que me tocó ayer estando en la actividad que estábamos, pues nos pusimos a escuchar música ahí y una de las canciones que escuchamos, que se llama Él me sostendrá. Fue una de las canciones que escuchamos. Y es una canción muy hermosa, es un himno antiguo y esta es una nueva versión que está circulando moderna ahora, en lo mismo en inglés que en español. Y yo se las recomiendo que la escuchen, es un gran himno, un himno que tiene una enseñanza tremenda y voy a predicar del himno hoy. Y el himno comienza diciendo, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. Esa es la primera estrofa. Cuenta de 6 estrofas y tiene un coro que dice, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En estos tiempos yo creo que es muy importante que pensemos y analicemos que tenemos que estar sostenidos por la mano del Señor. Ahora vamos a ir a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22. Vamos a leer del 22 al 30. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Hay una aclaración aquí. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. ¿Dicen amén? Bien, en este capítulo 10 del Evangelio de Juan es muy interesante porque Jesús habla de varias, vamos a decir, parábolas pastorales. La primera parábola, que es la parábola del redil, está al principio, es decir, del redil, cómo va a ser el redil, y después la parábola del buen pastor, él habla del buen pastor. Y ahí en el buen pastor dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué pasa con el buen pastor? Que da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y él dice que él es el buen pastor. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por esa razón, él le dice esto después a estos judíos que vienen al templo a hablar. Y vamos a hablar de estas cosas basadas en el himno. Él me sostendrá, ¿verdad? Y en la palabra, ¿cómo puedo llevar el himno a esta palabra? Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Ahora, hay algo aquí muy interesante en el verso 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Había una fiesta, era invierno, ¿verdad? Había frío y allí. Y Jesús andaba, el 23, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Que nos están dando como una introducción. ¿Qué estaba pasando? Él andaba por allí, había una fiesta, él estaba en la fiesta de dedicación, una fiesta religiosa. Y él estaba por el templo. Entonces llegan, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, que un grupo de judíos estaba ahí, y le hacen una pregunta. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Los que no conocen a Dios tienen el alma turbada. ¿Y tú sabes qué más le turba el alma? Que nosotros vivamos en paz y que podamos declarar que Jesús nos sostendrá. Ahora Jesús dio una respuesta para esto, interesantísima. Y la respuesta de Jesús está en el verso 25. Os lo he dicho. Se lo digo todo el tiempo, pero ustedes no quieren escuchar nada. Ustedes saben, esta palabra lleva cientos y miles de años en manos del hombre, del ser humano. Vamos a decirle ser humano, para que nadie se ponga bravo. Ser humano. En manos del ser humano está esta palabra ahí, miles de años ahí, diciendo lo mismo. Si en el siglo primero, cuando se escribió el libro de Juan, alguien leía esa palabra, es lo mismo que estamos leyendo nosotros en el día de hoy, después de 2000 y pico de años. ¿Por qué? Porque la misma palabra está. Se los he dicho, me he cansado de decírselo.
He enviado profetas, he enviado personas que le han dicho, todo el mundo se lo ha dicho. Y siguen preguntando. ¿Verdad? Ahora el verso 25 dice, y no creéis. Se lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y eso lo quiero ver por parte. ¿Ok? Jesús dijo todo con suficiente claridad. A pesar de decir muchas cosas en parábolas, las dijo claramente. Tantas veces que se le ha dicho. ¿Y cuál es la causa de que no entiendan? Es la incredulidad. La incredulidad es el mal por el cual las personas no pueden entender ni la Biblia, ni lo que Dios está hablando, ni lo que Dios está diciendo. Miren lo que Él les dice aquí. Vuelve a poner el versículo otra vez. Dice, y no creéis. Es decir, son incrédulos. Incrédulos. Una vez alguien me dijo, y era un doctor y había estudiado no sé cuántas especialidades, dice, ¿cómo puedes entender la Biblia? Porque yo la leo y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque la lee con incredulidad. No la lee con fe. No la lee con el corazón. No es oveja. Los ojos de ellos están ciegos y son insuficientes para ver esto. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dice, y les refiere sus obras, nadie podrá obrar tales señales si Dios no estuviese con él. ¿Qué le está diciendo? Yo estoy haciendo cosas y ustedes no las están viendo. ¿Usted cree que Dios podía estar conmigo o no? Bueno, usted sabe, por mis obras lo saben. ¿Qué hizo él? ¿Resucitó un muerto? Unos cuantos resucitó. Le dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, a los cojos que no podían caminar los levantó de su silla. Es decir, todas esas cosas ellos la vieron. Eso no lo hace nadie, eso lo hace Dios. Una razón por la que no creen, y es el verso 26. Vamos al verso 26. Pero vosotros no creéis, soy incrédulo, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Y eso cuando yo lo leí, me dio así, fuertemente. Y dije, wow, hay personas que no son ovejas del Señor. Amén. Y eso es preocupante cantidad. Porque que Jesús diga, bueno, tú no crees porque, ¿sabes por qué eres incrédulo? Porque tú no eres oveja. Que se lo diga yo no tiene ningún tipo de importancia. Pero que lo diga Jesús. No creen porque no son ovejas. No están dispuestos a seguir a Jesús. No están dispuestos a seguir a Jesús y no quieren reconocer la voz de Jesús. Él habla y ellos no escuchan. Por eso no pueden entender. Mucha gente pregunta cómo tú puedes escuchar a Dios. ¿Usted sabe por qué yo escucho a Dios? Porque creo que Él me habla y conozco su voz. Amén. Y sé cuando me está hablando. Y eso tú tienes que saberlo en tu corazón perfectamente, que eres oveja, porque escuchas a Dios y sabes que Él te está hablando. Y cuando Él te está hablando. Y qué te está diciendo. Y entonces tú puedes decir, en este momento, Él me sostendrá. ¿Por qué? Por la fe, es lo que tú dices eso. Ahora, mi pregunta ahora hacia todos ustedes aquí que me están oyendo aquí en televisión, en todos lados. ¿Eres oveja? Quiero que analices eso en tu propia vida. ¿Eres oveja? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás creyéndole a Dios? Amén. ¿Estás confrontado con el mensaje del Evangelio de Dios? Él les está diciendo que la total antipatía que ellos tienen al Evangelio tiene una raíz en vuestra perversa incredulidad. Así está el mundo ahora, incrédulo. Más que nunca. Y entonces, cuando la persona es incrédula, da pie a tantas cosas, a otras cosas. Porque el hombre está diseñado para creer. Entonces tiene que llenar ese vacío del corazón de algo. Se lo llenan en política, en hechicerías, en otras cosas, cosas que no son de Dios. Para no creer en Dios. Yo estaba viendo un documental de unos animales y el documental estaba hermoso. Sin embargo, el hombre que estaba, el locutor, a mí no me gusta oír locutores, ya yo, hasta aún en el deporte, yo veo las cosas y apago el locutor. ¿Para qué? ¿Para qué me está hablando nada si lo que estás diciendo no sirve para nada?
Entonces, estaba hablando y viendo todas las maravillas de la naturaleza. Cuando tú miras esas aves y tú miras esos animales, tú sabes allí que Dios existe. Eso me da una medida de creer que Dios existe. Es algo que te muestra, es una evidencia concreta, perfecta. Cuando tú miras los animales y las cosas que pasan con los animales y con la naturaleza, en la flor, en todos los sentidos, tú miras la mariposa, miren la mariposa, que ustedes vean qué diferentes son todas. Qué hermosura tan grande. ¿Usted creen que alguien puede hacer eso? Solo Dios. Eso te da una medida de que Dios existe. Entonces, ¿cómo vas a hacer un documental? Hablar de esa maravilla y no vas a hablar del creador de las maravillas. Eso es querer tapar el sol con un dedo, incredulidad total. Amén. Ahora, el versículo 26, vamos al versículo 26 ahí, otra vez. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y hay aquí dos cosas interesantes. En este mismo versículo tenemos conjugadas estas dos verdades bíblicas. Primero, la soberanía de Dios. Él es soberano para escoger las ovejas. Amén. Y conocerlas. Y segundo, la responsabilidad del hombre. Somos responsables por nuestros actos. Hay una responsabilidad nuestra y hay una responsabilidad de Dios, que es la soberanía de Dios. Él dice, no crees porque no sois mis ovejas. Dice el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Oyen mi voz, Él las conoce y me siguen. Vamos a ver un momentico ahí, 2 de Timoteo 2:19. ¿Qué nos dice? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él conoce a los que son suyos y están apartados de iniquidad. Amén, apártese. Amén. Vamos a ver ahora Salmo 34, 5 y 6. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién es el que te sostiene? El Señor es el que te sostiene, el que te libra de todas tus angustias. Entonces, me gusta mucho ese cántico porque dice otra de las estrofas. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Amén. Dice que Él se goza en quien salvó. Antes el precioso soy. Amén. Ese himno es muy bonito, de verdad, muy lindo, muy, muy hermoso. Ahora, el verso 28. Vamos al verso 28. Ahí están las tres promesas. Dice, y yo les doy, le está hablando a ellos de las ovejas. Si yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay tres promesas ahí. La primera promesa, yo les doy vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una promesa de Jesús para las ovejas. Esa es la primera promesa, les doy vida eterna. ¿Cómo Él llegó a este punto de decir esto? Porque Él sabía, cuando estaba hablando con ellos, que Él iba a ser entregado a aquella muerte de cruz, pero que iba a estar en la tumba y al tercer día iba a resucitar, y esa era la vida, el regalo de la vida eterna. Pero es que Él está hablando en un presente, todavía no ha ocurrido, inclusive en este momento que Él está diciendo esto, no ha ocurrido este suceso. Es decir, ellos podían, no quisieran ni entender lo que Él está hablando, pero Él está hablando en presente, porque en su presencia está la vida eterna. Él es el plan de Dios para la vida eterna. Ahora vamos a ver Juan 4:14. Cuando Él está hablando con la mujer del pozo, le dice esto: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todas estas cosas están pasando antes de que Él fuera crucificado. Todas estas cosas están pasando allí para testimonio de toda esta gente. Y esta gente todavía está preguntando, ¿estás turbando mi alma? ¿Eres el Cristo o no lo eres? No sé si me entienden la idea. Hay una gran incredulidad.
es como que empiezan a haber muchos milagros aquí. El Señor empieza a derramar toda su bendición sobre todos nosotros. Y hay gente que pregunte, ¿pero esto es del Señor o no es del Señor? Estoy ahí, veo en el pueblo y no veo las casas. Como dice el coro, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Spurgeon, que es un predicador, dice, esperamos que el creyente se sostenga hasta el fin, se sostenga, ¿verdad? Porque la vida que Dios ha plantado dentro de él es de aquella naturaleza que tiene que continuar existiendo. Tiene que conquistar todas las dificultades, tiene que madurar y tiene que llevarlo a la gloria eterna. Tiene que ser conquistada la vida eterna. Amén, por el creyente. Y todos estos tiene que dijo Spurgeon, tiene que ser con la ayuda del Señor. Amén. Tienes que pedirle al Señor que te ayude a conquistar este regalo. Jesús pagó por ella en su muerte en la cruz. Jesús la consiguió para nosotros en la resurrección de los muertos. Él, ¿qué cosa? Él me sostendrá. Repítelo. Él me sostendrá. La segunda promesa, vamos al verso 28. Y no perecerán jamás. Qué interesante esto. Primero le dice que le va a dar vida eterna. Y segundo, que no perecerán jamás. Es decir, como hay vida eterna, hay muerte eterna. Es decir, las que no son ovejas, ¿qué le va a pasar? Van a perecer. Pero hay una promesa para las que son ovejas, que no van a perecer. Ahora vamos a ver el Salmo 94, 18. Lo que quiero es que vean cómo la palabra sostiene. Dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. Amén. ¿Quién es el que nos sustenta? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tu misericordia es quien me sustentaba. La tercera promesa. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Estamos dónde? ¿En la mano de quién? En la mano del Señor. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es nadie? Nadie. El diablo, los demonios, el mundo, las circunstancias, las enfermedades, los sufrimientos, las angustias, todas las cosas que tú puedes enumerar, es una lista enorme. Ese nadie está ahí. Nadie te arrebatará de la mano del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Él es el que te sustenta. Él es el que te bendice. Él es el que te levanta. Él es el que te tiene en su mano. Él es el que dio su vida por ti para que tú recibieras vida eterna y para que tú no sufrieras más, sino tuvieras con Él para siempre. Vamos un momentico a 1 de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde? Del pecado, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El otro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y termina, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que Él los sustente. Esa es una hermosa promesa. Ahora el verso 29, vamos al verso 29 de Juan 10. Hay una rotunda promesa que dice, mi Padre que me las dio. Ahora le dice esto, le dice más. No solamente le está diciendo, mira, yo les doy vida eterna, mis ovejas no van a tener muerte, no van a perecer, mis ovejas están en mi mano. Sino dice, mi Padre que me las dio, que te escogió, es mayor que todos, que el diablo y que las circunstancias y que el mundo y que los presidentes y que los gobiernos y que los ministros y que todo, y que los apóstoles y que los pastores y que toda la gente. Mayor que todos. Está ahí en la palabra, no lo estoy diciendo yo, está ahí en la palabra. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y no solamente estamos en las manos de Jesús, sino en las manos del Padre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso es glorioso. Cuando yo estaba leyendo esto esta mañana, otra vez, después de haberlo leído, haber releído, recontraleído desde anoche, estoy leyendo esto, dije,
Qué bendición tan grande, qué regalo tan precioso nos ha dado el Señor. Por eso podemos decir, Él me sostendrá. Amén. Cuando cantes ese coro ahora lo vas a cantar de otra manera. Lo vas a ver de otra manera, ¿verdad? Vas a ver la hermosa cosa que es que estamos en las manos de Dios. Entonces, por tanto, ¿quién es el que me sostiene? Jesús es el que me sostiene. Amén. ¿Puedes decir, Él me sostendrá? Ahora cuando digas, Él me sostendrá, sabes que estás hablando del Señor. Amén. Porque me ama el Salvador. Dice, leí una historia sobre esta canción, el himno original, porque este que estamos cantando es una versión moderna del himno, pero el himno original es, un pastor había ido a predicar una congregación en los 1800 algo, no sé qué año fue exactamente, y entonces un hermano se había convertido y le estaba diciendo que cómo podía alabar a Dios porque él se sentía que Dios es el que lo sustentaba. Entonces ese pastor llamó a una hermana en Inglaterra, le escribió una carta diciéndole, mira, necesito que compongas un poema para las situaciones estas en las que Dios nos sustenta. Y ella se inspiró y a los 4 meses les envió unos cuantos poemas y él escogió este y le puso música y ese es el himno de donde nace esta historia, esta frase. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama
más fuerte.